y versículo 18. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Quiero que pensemos en esta mañana en muéstrame tu gloria en base a lo que hemos leído aquí. En poder desear con Moisés, poder mirar la gloria de nuestro Dios. Sería provechoso quizás primeramente pensar en el contexto en el que se llevó a cabo esta experiencia magnífica que tuvo Moisés de mirar la gloria de Dios. En el capítulo 32 de Éxodo, mientras Moisés estaba sobre el monte Sinaí, vemos esa gran tragedia, ¿verdad?, que se llevó a cabo en el pueblo, que fue el hecho de que Israel se hizo un becerro de oro y lo estaban adorando. Habían visto distintas muestras de la gloria de Dios, habían conocido muy íntimamente al Dios de Israel, y lamentablemente ellos llegaron al extremo de tomar la iniciativa de hacerse un Dios, de formar un becerro de oro y de adorarle. En el capítulo 34, el capítulo después de donde leímos, después de que Moisés había quebrado las tablas de la ley, después de ese terrible pecado de Israel, en el capítulo 34 Dios renueva su pacto con su pueblo. Moisés vuelve a descender del monte, ahora con otras tablas de la ley. Y en este capítulo donde leímos, en el 33, Dios le promete una vez más a su pueblo, a pesar de ese terrible pecado que habían cometido, que su presencia iba a ir con ellos para poder seguir viajando hasta la tierra de Canaán. Él les estaba pidiendo que dejaran el desierto del Sinaí después de haber estado ahí unos 40 años. Ahora, también pensando en el pecado de Israel y pensando en la gloria de Dios a la misma vez, Moisés levantó el tabernáculo, pero ahora lo hizo fuera del campamento. Fuera. No era el centro del campamento como lo había venido haciendo y como era el ideal de Dios. Ahora el tabernáculo está fuera del campamento. ¿Por qué? Por la apostasía que se había suscitado de entre el pueblo. Y los que querían ir a la presencia de Dios, los que querían presentarse ante Jehová, ellos tenían que salir del campamento para poder hacerlo. Tenían que salir del campamento para poder hacerlo. Y los que iban, ellos veían a Moisés,
entrar al tabernáculo cada vez que lo hacía. Y cada vez que lo hacía, la columna de nube bajaba y se ponía sobre la puerta del tabernáculo. E increíblemente Jehová hablaba con Moisés. Y cuando el pueblo veía esto, usted imagínese poder mirar lo que miraba el pueblo. Cuando el pueblo miraba esto, cada persona se levantaba a la puerta de su tienda y adoraba a Dios. Era tan increíble esa escena que todos se levantaban, los miles de millones de israelitas salían a la puerta de su tienda y veían a Moisés entrar y la nube bajar sobre el tabernáculo. Y de esa manera Dios hablaba con Moisés. Dice ahí en Éxodo, cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Este es el Dios majestuoso, alto y sublime, y Él se digna en hablarle a su siervo Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y yo quisiera que en esta mañana pensáramos como varones en la imperiosa necesidad que hay que podamos ser personas como Moisés. Moisés, claro que tenía sus defectos como los tenemos todos, pero en muchas maneras él es un tremendo ejemplo que nosotros pudiésemos emular en nuestra vida cristiana. Y cuánta necesidad hay hoy en día de personas que sean como Moisés, que puedan tener una comunión íntima con su Dios, con el Dios de Israel. Aun cuando la maldad y la perversión abunda a nuestro alrededor, poder desear a Dios, poder desear verdaderamente a Dios, poder íntimamente conocerle más y más. No solamente cuando hay tanta maldad a nuestro alrededor, pero aun cuando quizás pudiera haber una gran indiferencia hacia Dios, aun por parte de la iglesia hoy en día, que usted y yo podamos ser como Moisés, que podamos hablar con Dios cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Moisés entonces le pidió a Dios que le mostrara su camino si realmente él quería que salieran del Sinaí para llegar a Canaán. Dios le prometió a Moisés que sí, mi presencia irá con ustedes. Y también le prometió a su siervo que estaba quizás obviamente tan atribulado y cansado por todas las fallas en este pueblo que él guiaba, le promete también descanso. Moisés, él hace claro que si su presencia no iba con ellos, él no quería viajar. Yo no quiero salir si tú no vas a ir con nosotros, Dios. Y aquí vemos también otro gran ejemplo de Moisés. Cuánta necesidad hay en la iglesia hoy en día de líderes que solo actúan bajo la guía y la dirección de Dios a través de su palabra. Lo que abundan son hermanos, líderes en las iglesias que se guían por sus opiniones. Hermanos, eso no basta para el Señor. Eso no es aceptable delante del Señor, quien es dueño de la iglesia en la que quizás usted colabora en su pastoreo. Muchos se dejan llevar por la presión de otros hermanos. Muchos se dejan llevar por tratar de agradar a otros hermanos que quizás tienen más renombre, más respeto, más conocimiento de las Escrituras. No,
Cada congregación hoy en día necesita de pastores que guíen a sus ovejas, no por sus opiniones, no por la presión que les ejerzan otros hombres, sino hombres que puedan pastorear a la iglesia únicamente, exclusivamente, bajo la guía de la palabra autoritaria de Dios. Moisés quería estar seguro que si iban a salir, que Dios fuese el que les llevara. Moisés también vemos que él quería que Dios le asegurara que él les iba a proteger de sus enemigos. Jehová también le prometió que lo haría, viendo otra muestra de Moisés como siendo alguien que quería depender en Dios, no en él, sino confiar plenamente en Dios. Y llegamos a donde leímos en el versículo 18 del capítulo 33. Moisés le dijo a Dios: te ruego que me muestres tu gloria. Qué frase, ¿no? Te ruego que me muestres tu gloria. Y aquí Moisés es de ejemplo una vez más. Él quería ver la gloria de Dios. Y Moisés nos puede servir a nosotros como ejemplo para que nosotros también deseemos ver la gloria de Dios y que seamos de esa manera impactados grandemente cada vez que lo hagamos. Primeramente, notemos que Moisés dice: te ruego, te ruego. Es una palabra en hebreo, como lo indica en nuestro idioma, el castellano, que denota una súplica, una plegaria, una petición. Esto quiere decir que Moisés, para él ver la gloria de Dios era algo que le consumía, era algo que le apasionaba, no era algo que él veía, bueno, si lo veo o no lo veo, realmente no importa, no, para él esto era algo necesario, era vital, era fundamental. Te ruego que me muestres tu gloria. Y yo tendría que preguntarme delante de ustedes y delante de Dios, si ver, si conocer, si contemplar la gloria de Dios es algo que realmente me apasiona. Quizás usted tiene que preguntarse lo mismo. ¿Realmente sentimos tan necesario un vistazo diario de la gloria de Dios que le rogamos a Dios que nos la muestre? Quizás usted ha escuchado, ha leído de el hermano Martin Lloyd-Jones, quien predicó por muchos años en Londres. Él dice al respecto: es posible que hayamos sido cristianos durante muchos años, pero alguna vez hemos anhelado alguna persona el conocimiento directo y la experiencia de Dios. Lo sé, oramos por causas, oramos por la iglesia, oramos por misioneros, oramos por nuestros propios esfuerzos que organizamos, sí, pero eso no es lo que me preocupa. Todos pedimos bendiciones personales, pero ¿cuánto sabemos de este deseo por Dios mismo? Esto es lo que pidió Moisés: muéstrame tu gloria. Tómame un paso más cerca. Y al pensar en estas palabras, nos preguntamos: ¿hemos pensado en la necesidad de mirar constantemente la gloria de Dios en nuestra vida? ¿Me esfuerzo lo suficiente para poder hacerlo? ¿Estoy orando? ¿Estoy leyendo como debería? A pesar de tantas ocupaciones que tengo, estoy apartando el tiempo que necesito para poder tener esos momentos de calidad en la presencia de Dios? ¿O estoy orando y leyendo solo por cumplir? Solo para que mi conciencia esté tranquila, solo para que yo pueda
estar delante de los demás y poder, pues, medio saber que estoy cumpliendo. O hermanos, estamos verdaderamente orando y estamos leyendo la palabra para verdaderamente ver la gloria de Dios. Dios nos ayude en estos días al estar en su presencia, al poder escuchar la enseñanza de su palabra, de poder ser como Moisés, de poder desear, poder suplicarle a Dios que Él nos muestre su gloria todos los días de nuestra vida. Poder también ser como David, quien dijo en el Salmo 63, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu gloria, tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Hermanos, que enseñamos y que predicamos la palabra, nuestra tentación es leer y estudiar la Biblia para preparar un sermón. No, David dice, yo tengo sed de ti. Hermanos, nuestra pasión en leer y estudiar las Escrituras no es para preparar solamente un sermón, es para conocer a Dios, para acercarnos a Él y poder, como Moisés, pedirle a Él, muéstrame tu gloria. Y hermanos, yo con mucha tristeza tendría que decirles que reconozco que yo no he sido consumido por este deseo de ver la gloria de Dios como debería. Por esto mismo, John Owen, en los años 1600, en su libro La Gloria de Cristo, él dice lo siguiente: con demasiada facilidad no valoramos a Cristo y nos volvemos perezosos al buscar comunión con Él. Cristo es muy paciente con nosotros, a pesar de que lo tratamos con poca amabilidad. Es solo porque es tan misericordioso que simplemente se retira en lugar de dejarnos para siempre. Sabe que los que en alguna medida han contemplado su gloria, aunque no la hayan valorado como es debido, no pueden soportarla cuando se retira su presencia y la vista de su gloria. Por lo tanto, al retirarse, pretende despertar a su pueblo para que lo busque y se lamente por su pecado al no valorarlo. Hermanos, reconozcamos en esta mañana nuestro pecado de indiferencia hacia la gloria de Dios. Reconozcamos nuestro pecado en descuidar la gloriosa experiencia de contemplar la gloria de Dios. Y hagamos todo lo que tenemos que hacer, todo lo que tengamos que cambiar para disfrutar a Dios y a su gloria como nunca lo hemos hecho. Moisés quería ver la gloria de Dios, y entonces tendríamos que preguntarnos ¿qué es la gloria de Dios? Y esta es una tarea sumamente difícil, definir lo que es la gloria de Dios. Sería más fácil que cambiáramos el curso de una estrella que definir la gloria de Dios. No sé si hice mi tarea bien. Ustedes me tendrán que corregir si me equivoco. Pero sería más fácil detener el río Magdalena. ¿Sí es un río en Colombia? Sería más fácil detener el río Magdalena, a pesar de que mide asombrosamente 1525 kilómetros, que poder definir la gloria de nuestro Dios. Si tuviésemos que explicar lo que es la gloria de Dios, tendríamos que decir que la gloria de Dios es por lo menos las siguientes tres cosas. En primer lugar, la gloria de Dios es la exaltación que le ofrecemos.
Dios posee glorias que son intrínsecamente suyas, y Él entonces recibe la gloria que nosotros le atribuimos. En Romanos 11:36, Pablo irrumpe en alabanza a Dios, y ese sería un buen estudio para cada uno de nosotros, ver las doxologías, las palabras de gloria en el Nuevo Testamento. Y Pablo dice ahí: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, la gloria de Dios tiene que ver con esas glorias que son suyas, y esa honra, esa exaltación que nosotros le atribuimos. Quizás usted ha escuchado acerca de Jonathan Edwards, conocido por haber predicado un sermón titulado Pecadores en las manos de un Dios airado. Este hermano fue usado por Dios para dar inicio al gran reavivamiento en los Estados Unidos en los años 1700. Y él explica esto, que la gloria se refiere a nuestro conocimiento de Dios. O sea, para poder glorificarle a Él, yo lo tengo que primero conocer a Él. Él explica que nuestro conocimiento de Dios nos lleva a adorarle. Y Él muestra cómo tenemos que conocer la dignidad y la excelencia de aquel a quien honramos. Y esto es algo tan importante que entendieron estos hombres hace 300, 400, 500 años, la necesidad de tener un conocimiento alto de Dios, de tener una vista alta de Él. Porque el cristiano que tiene una vista limitada, baja, pequeña de Dios, va a poder agradarle, pero va a tener sus limitaciones. Pero el cristiano quiere tener una vista alta, un conocimiento alto de Él, para poder honrarle como Él se lo merece. Entonces Él explica que nosotros tenemos que gozarnos en las perfecciones de nuestro Dios. Y cómo usted y yo, como creyentes en este mundo, vamos a encontrar plena satisfacción en nuestro ser cuando conocemos y disfrutamos a Dios. Quizás usted ha tenido o ha visto la Biblia de estudio de Charles Ryrie. Él escribió cómo la gloria de Dios nos hace temblar, pero a la misma vez nos hace también disfrutarla. El primer artículo del Catecismo de Westminster, y yo le animaría a leerlo todos los días. Una pregunta y su respuesta. El Catecismo de Westminster. Y hay una versión más corta que deberíamos de leerle a nuestros hijos todos los días. Una pregunta y su respuesta. Y otro día una pregunta y su respuesta. Y el primer artículo del Catecismo de Westminster es: ¿cuál es el fin principal del hombre? Y los puritanos respondieron esa pregunta de la siguiente manera: el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y de gozar de Él para siempre. Hermanos, disfrutar la gloria de Dios es algo que debemos disfrutar. No es algo que nos hace retractarnos de Dios y escondernos de Él, pero con suma reverencia y respeto nos acercamos a Él y disfrutamos a Dios mientras le glorificamos. Y hay un sinfín de cosas en nuestra vida que quieren reemplazar nuestro disfrute de Dios. Yo tengo mis luchas y usted tendrá sus luchas. Y yo tendría que preguntarme esta mañana: ¿qué me está robando de poder experimentar esta experiencia indecible de encontrar mi plena satisfacción en Dios? Y cuando yo me encuentro completamente satisfecho en Él, así es cuando más libremente le podré adorar. En segundo lugar,
La gloria de Dios es el conjunto de excelencias o de atributos que Dios posee. La gloria de Dios es, por ejemplo, vista en su santidad, en su poder, en su conocimiento, en todas las cosas que gloriosamente le caracterizan. Esto quiere decir que Dios es gloriosamente santo. Esto quiere decir que Dios es gloriosamente poderoso. Esto quiere decir que Dios es gloriosamente omnisciente. Todos sus atributos, todo lo que Dios es, también son su gloria. En tercer lugar, la gloria de Dios es el resplandor, es el lustre, es el destello de su imponente presencia. Quizás la descripción más detallada de esto la encontramos en el primer capítulo de la profecía de Ezequiel. Y por último, hermanos, tendríamos que preguntarnos, ¿por qué Moisés ansiaba tanto ver la gloria de Jehová? ¿Qué le habrá motivado rogarle de esta manera a Dios para que Él le revelara su gloria en ese momento? En el versículo 13 tenemos la respuesta. Moisés quería ver la gloria de Dios porque quería conocer lo que debía hacer con la nación de Israel. Y esto era algo que le abrumaba profundamente. Hermano, ¿usted se encuentra abrumado por la responsabilidad en la iglesia, con todas las demás responsabilidades de la vida que ya tiene? Sea como Moisés. Anhele ver su gloria y esto le traerá descanso. En el versículo 15 vemos que Moisés quería ver la gloria de Dios porque quería que la presencia de Dios fuese lo que les guiara a saber qué hacer y a dónde ir. En el versículo 14, Dios indirectamente nos hace ver que Moisés estaba necesitado de ese descanso. Y quizás esto también le hacía anhelar ver su gloria. Pero eso no fue todo. Estas fueron cosas que le llevaron a desear algo mucho más importante que eso. ¿Qué será? La razón principal por la que Moisés quería ver la gloria de Dios era porque quería conocerle. Mi tendencia como ser humano es querer conocer a Dios por lo que Él me da. Que Él me anime, que Él me consuele, que Él me dé conocimiento para que yo pueda compartirlo con otros. Esas son cosas buenas. Pero otra vez, hermanos, tenemos que quedar claros en que la razón principal por la que queremos mirar la gloria de Jehová es solo para conocerle a Él. Solo para disfrutarle más a Él. Y esto lo vemos en el versículo 13, donde Moisés le dijo a Dios, para que te conozca, para que te conozca. Usted y yo deberíamos querer ver la gloria de Dios, no para poder impresionar a los demás. Sería la paradoja más grande en este mundo, querer conocer la gloria de Dios para que entonces yo me glorifique ante mis prójimos. No, esta experiencia diaria en nuestra vida la debemos desear para que Dios manifieste su gloria, para que le conozcamos más y más. Y entre más veamos la gloria de Dios, más aprendemos de Él. Y entre más aprendemos de Él, más queremos ver su gloria. Es un ciclo que nunca termina. Y esto fue lo que sucedió con Moisés. Y Dios le prometió que Él haría pasar todo su bien delante de Él. Y que Él proclamaría su nombre como Jehová, el nombre del pacto entre Dios e Israel. Y que al pasar delante de Él sucederían estas cosas. Y Él se revela como siendo el misericordioso y el clemente, como aquel que hace lo que quiere porque Él es Dios, Él es el Señor, el soberano. Pero le hace saber que no iba a poder ver su rostro, porque nadie puede ver a Dios y seguir vivo.
Le dijo que al pasar su gloria le pondría en la hendidura de una roca y que le cubriría con su mano hasta haber pasado, y después apartaría su mano y así vería su espalda. Qué escena, hermanos, tan impactante. Pero lo que también llama nuestra atención es cómo Dios le mostró su gloria a Moisés. ¿Cómo se la mostró? ¿Fue una luz tan brillante que vio? Y usted dice, pues yo quisiera ver así la gloria de Dios. No. Dios le reveló a Moisés su gloria no a través de una luz, de un resplandor que usted y yo no vamos a experimentar hoy en día. Lo hizo hablándole sobre su persona y sobre sus atributos. ¿Qué le enseñó acerca de él para que Moisés contemplara su gloria? Que él es un Dios de pacto, que nunca falla, y que él tiene misericordia y clemencia para con los que él así lo desea tener. Si se fija, hermano, conocer la gloria de Dios es conocer la persona de Dios. Es conocer las cualidades, los atributos que Él tiene. Y Dios nos dé a nosotros el mismo deseo de Moisés, que podamos renovar nuestro deseo en esta conferencia, poder ser como este varón de Dios y poder decirle a Dios de todo corazón, te ruego que me muestres tu gloria.